Hola amigos y amigas, nos encontramos en el Planetario del Principito, ubicado en la Plaza de la Transparencia, que nos permite tener una visión tridimensional del cuento del Principito. Comparte con nosotros la experiencia. Planetario El Principito se encuentra ubicado en la Plaza La Transparencia. Fue construido con donaciones de empresas nacionales e internacionales, con una inversión de $189,362.26 según la resolución 139 de la Oficina de Información y Respuesta. Planetario El Principito fue inaugurado en su totalidad en el año 2017 y está pensado para imaginar, explorar, jugar e inventar mediante la creatividad. Nos permite reencontrarnos como adultos con el niño interno que se encuentra oculto y para los niños convertirse en un lugar de sueños y aventuras. Además, el personal destinado para la ejecución fue una contrapartida del Ministerio de Obras Públicas y reos en fase de confianza del programa Yo Cambio, convirtiéndose así en un espacio de transformación para todos. Planetario El Principito, en algunos de sus diseños originales, presentaba las esculturas de El Rey, el Vanidoso, el Bebedor, el Hombre de Negocios, el Farolero, el Geógrafo, el Astrónomo, el Zorro, la Serpiente, el Sombrero, la Caja y el Cordero, dando la espalda al domo. Sin embargo, en la construcción final, el único que quedó en esa postura fue la escultura del Vanidoso. Cabe preguntarse, ¿cuál habrá sido el motivo? Las esculturas que podemos observar representan a los personajes primarios y secundarios de la obra. Cabe destacar que en esta área de la plaza no se observa el personaje del aviador. ¿Será que el aviador es cada uno de nosotros? Sin embargo, podemos resaltar la presencia de 3 aviones, 2 ubicados en el área de juegos y 1 en el área del anfiteatro. Además, la escultura del Principito que se encuentra en la cima del asteroide bajo el domo y la escultura de la rosa que se encuentra a un costado fueron fabricadas en bronce por el escultor salvadoreño Joaquín Serrano, cuyo seudónimo es Joaco Serrano. Serrano en una entrevista afirma que la escultura de la rosa es un homenaje a Consuelo Suncín, de nacionalidad salvadoreña, esposa del aviador Antoine de Saint-Exupéry. El asteroide que se encuentra en el centro de la plaza mide aproximadamente 3 metros de diámetro. Tal como en el libro,
En él se pueden apreciar 3 volcanes que han causado controversia a nivel literario. Algunos afirman que son volcanes ubicados en Argentina, otros afirman que son volcanes de Guatemala, y por su parte el japonés Yukitaka Hirao defiende que representan a los volcanes del Cerro Verde, el Izalco y de Santa Ana. Estos volcanes son apreciados desde la casa que habitaba Consuelo Susin en Armenia. La estructura en forma de domo que cubre al asteroide nos hace pensar en un observatorio. ¿Será así? Antoine de Saint-Exupéry escribió a lo largo de su vida libros como Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de los Hombres, Citadelle, Piloto de Guerra, Carta a un Rehén y El Principito. Toda su producción refleja influencia de su profesión, que era piloto aviador, así como vivencias de accidentes aéreos, incluyendo el ocurrido en el desierto de Libia y el ocurrido en Guatemala. Adicionalmente se sabe que se refugiaba en su interior, en sus recuerdos de niño en momentos de soledad. Todos estos sucesos crearon la atmósfera adecuada para la creación del Principito, que es considerada su obra maestra. En el diseño, el planetario, la fuente de agua es adornada por mosaicos de colores que cautiva con su belleza. Hay que recalcar que el sistema hidráulico fue pensado para reciclar agua lluvia captada en una cisterna que se utilizaría para efectos de paisajismo. Actualmente, los niños son los que hacen uso de una forma creativa de esta fuente, llevando sus trajes de baño o simplemente despojándose de sus ropas de vestir o inclusive con ellas, pues la diversión se eleva al jugar en medio de las aguas. Mi niño interior quiso imitarlo, pero el adulto dijo que no. Planetario El Principito cuenta con un anfiteatro decorado con mosaicos de colores que reflejan el capítulo 9, que dice: creo que el Principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para su evasión. Desde aquí, hoy nos despedimos de Planetario El Principito, recargados de mucho entusiasmo, reencontrándonos con nuestro niño interior, y los invitamos a poder vivir esta experiencia.